Hola, hola, otra cita de sábado por aquí en nuestro podcast Puentes de Voz con Puentes de voz. Fran, con Fran y Di. Somos dos hermanos venezolanos migrantes. Y esta es nuestra conversación pendiente. Ambos dejamos hace 10 años Venezuela, bueno, un poquito más quizá. Tomamos dos aviones distintos con destinos distintos. Nunca nos volvimos a ver. Y aquí nos estamos reencontrando para contarnos esas cosas que teníamos pendientes y para mantener también esa conexión con todas las personas que puedan estar en nuestra situación porque han migrado, como tantos venezolanos lo han hecho. ¿Qué tenemos nuevo hoy, Di? Correcto. Hoy tenemos una nueva sección, la llamamos La Voz del Corazón. Y básicamente lo que queremos es incorporar ese feeling o eso que nos ha dicho el Ujú. corazón en distintos momentos de nuestra migración, que al final es parte de lo que somos y nos hace crecer pues todos los días cuando hacemos reflexiones, entonces lo quisimos incorporar. E incluso, sabes que yo creo que muchas veces uno se da cuenta es después, ¿no? Como que en el momento no lo internalizas, sino que lo vives y luego mucho tiempo después es como que te das cuenta de, oye, sentí esto en ese momento, lo recuerdo y tal. ¿Cuál sería entonces, por ejemplo, tú que trajiste esta nueva sección, cuál sería esa voz del corazón para ti el día de hoy? Bueno, mira, justamente es algo que he estado hablando con mi psicólogo Ajá. eh, y Bueno, yo para le los que no lo comento, sepan, Dayan, pues, va al psicólogo. estoy loca. No, no, mentira, no. No, creo que todos debemos cuidar nuestra salud mental. Higiene Eh, mental. sí, correcto. Pero es algo súper importante porque lo que acabas de decir justamente, cuando uno migra, uno va sobreviviendo y no se da cuenta, las emociones las apartas, los sentimientos los apartas, todo lo que todo lo que te pone vulnerable lo apartas. Entonces vas como escondiendo esa cantidad de, precisamente, vas escondiendo la voz de tu corazón y llega un punto en que terminas destrozado porque todo eso que estuviste Cargado. guardando, correcto, que estuviste guardando, no lo exteriorizaste, no lo viviste, no lo filtraste, no lo trabajaste. Entonces, Totalmente. justamente hablando con ella, una de las cosas que a mí mi corazón me ha dicho o que la migración me ha dado es mucha tristeza, que yo tal vez, dentro de muchas alegrías también, pero durante un tiempo hubo mucha tristeza y yo lo que hice fue esconderla, ¿sí? Porque era esa tristeza alimentada con nostalgia, alimentada con el extrañar, oye, el abrazo de la familia, las reuniones familiares los domingos, no poder conocer a mis sobrinos cuando estaban bebés, o sea, todo eso fue alimentando y yo iba metiendo mi tristeza debajo del tapete, debajo de la alfombra. Este, y definitivamente es algo que creo que sí, como migrantes, debemos tratar de traer y traer a la superficie, hablar de cómo nos sentimos, compartir cómo nos sentimos, contarle a la gente cómo nos sentimos, porque hay muchas cosas nuevas que queremos vivir, pero también hay muchas cosas que hemos dejado. En tu Sí, caso, definitivamente. Yo creo que bueno, lo que tú dices es un poco pasa por debajo de la mesa, porque uno está tan pendiente del día a día, de sobrevivir, de sacar las cosas adelante, de poner toda su energía en tener éxito, ¿no? Que a veces es como en de eso lograrlo, se sí. trata. Ujú, Quizá nos vemos en si me devuelvo, fracasé. Entonces ya eso te da como un miedo extra. Entonces es verdad que, como tú dices, justo me siento identificado con esa parte de te olvidas o lo adormeces, ¿no? Adormeces esa exactamente, sensibilidad tuya por tratar de seguir adelante y guerrear. Yo creo que correcto. de la voz del corazón, ahora que se me viene ese recuerdo es, em, y creo que es algo que definitivamente uno tiene que hablar con terapeuta y psicólogo, porque no lo puedes vivir bien, son los duelos de familiares. Recuerdo específicamente cuando murió mi abuelita Rosario, yo estaba, bueno, casi recién llegado aquí, y me enteré
una mañana, bueno, o sea, fue súper duro para mí. Estaba en el hostel, me acuerdo. También una situación vulnerable, porque, ¿sabes? Estás, pues, como te conté antes, en una situación donde estás durmiendo ahí con un poco desconocidos, no tienes papeles, no tienes trabajo, un poco sobreviviendo. Sin embargo, ese era mi éxito, ¿no? Tenía cama, tenía comida. Pero estás en una situación vulnerable y de repente ver esa situación que al final, ante una noticia de que alguien, un familiar cercano, un ser querido fallece, pues no puedes hacer nada. Ya sí sucede, pues no puedes hacer nada y si estás lejos, pues peor. Pero tienes Correcto. esa sensación como de cómo hago para lidiar con esto solo y de repente ver que no puedes estar con la familia en apoyo, porque al No final, puedes apoyarlo. claro, no puedes ir a abrazar O a por lo menos alguien no o llorar con físicamente. alguien, Exacto. claro. Y tienes que seguir con tu día a día y seguir luchándola y no sé qué. Entonces, todo eso como que lo vas viviendo desde una manera no convencional. No es como la forma en cómo lo vivirías si estuvieras en tu casa con tu familia y se muriera un ser querido. Pero además sucede varias veces. Entonces a mí me ha pasado pues con nuestros familiares varias veces, en varias ocasiones. Claro, entonces como que se va acumulando y llega un punto en que tú dices, ¿qué es realmente lo que estoy sintiendo? O sea, No, y es la surrealista capacidad porque, de la persona de adaptarse a situaciones graves es increíble. O sea, como uno, nuestro cerebro bloquea ciertas cosas para mantenerte superviviendo ¿sabes? En estado de alerta. No te permite a veces incluso sentir porque tienes prioridad de hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer esto, correcto, hay que no sé qué. correcto. Y cuando te llega la locha es el día que estás más tranquilo, que tú sientes que todo está perfecto y ahí, boom, de la nada, el cuerpo y la mente y el espíritu Explota. te suelta el coñazo de, ¿te acuerdas todo esto que sufriste y que no sentiste? Ahorita lo vas a Tal sentir. cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces te da ese coñazo y ahora tienes que lidiar con ese duelo desde cero y ver, Y lo y tienes que bueno, volver a vivir, a es justo, revivir. y ver cómo lo pasas desde cero, exacto, en ese momento y todo acumulado, porque de repente, en mi caso, yo siento como que se me acumulan esos procesos y de repente un día todo de coñazo y es como mucho más intenso y estás un día que de la nada te pones a llorar y no puedes parar y no sabes ni por qué y luego empiezas como a, bueno, ¿qué será? A Mira, escuchar tu esto es lo que estoy corazón. sintiendo Claro. Ujú. y esto es lo que estoy pensando y por qué y de dónde salió y te fijas que hay un gatillito por ahí. Algo te lo recordó y justo ese día estabas tranquilo, no estabas haciendo nada más. A mí siempre me pasa eso, los fines de semana que de repente estoy más tranquilo y ¡pum! Ese coñazo. Y de repente, ¿sabes? Llorando todo el día así sin saber nada y hasta que no deja que No fluya y entiendes de tal. dónde viene, hasta que no entiendes de dónde viene, no Exactamente, puedes librarte o trabajar ese exactamente. gatillo, como dices tú. Y sabes que me parece una emoción o una situación muy común del migrante con este tipo de cosas, que siempre se asocian a la culpa de yo no estoy ahí. Sí, Y esa culpa es fea, esa sensación es fea porque no debería uno sentirla, ¿no? Pero creo que a veces es inevitable, es como que los abandoné. Abandoné a mis sí, familiares, abandoné a mi ser querido que falleció, abandoné a tal, soy un egoísta, o sea, esa culpa te entra como muy fuerte. Y eso son cosas que yo también he hablado con mi terapeuta, pues yo también estoy loco, es hereditario. Y, y claro, uno tiene que saber entender esos sentimientos para no irse a un hueco, porque es muy fácil, correcto. estando solo o lo que sea, que Sin tengas una esa red de sensación de apoyo, culpa exactamente, es y muy te vayas a fácil. un huecazo y te sientas Una horrible. depresión o qué sé yo. Total, depresión, Por depresión. eso es súper importante escuchar tu corazón y no Sí, dejar de lado esas sensaciones, esas emociones, esos sentimientos que al final van a salir, tarde o temprano van a salir, con una enfermedad, segurísimo. con el cuerpo, con la cabeza, como sea, pero van a salir. Exacto, los puedes somatizar, puede Exactamente. ser algo que llevas Así ahí que adentro. a escuchar el corazón.
Bueno, a yo he escuchar la voz del tenido corazón. varios episodios de piedras en los riñones y eso puede ser acumulación de emoción y luego expulsarlo. A ver, te estoy inventando cosas, ¿no? Pero, Ujú, ¿sabes? O sea, ujú. me refiero, uno puede somatizar esas cosas y yo creo que una de las vainas más importantes que probablemente en esta sección la repita siempre para aquellas personas que nos puedan escuchar es que siempre hay que sentir sin juzgar, ¿sabes? Como que siempre Tienes hay que derecho a sentir. permitirse, claro, permitirse todas esas emociones, incluso de episodios depresivos o cuestiones de esas, sin juzgar, porque uno no sabe realmente de dónde vienen y hasta que escuchas, como tú dices, como que hasta que te das a la tarea de indagar un poquito más y entiendes de dónde llega, es que puedes empezar a ocuparte y mejorar, ¿no? Por ejemplo, eso, hablándolo, compartiéndolo con personas que sepan, bueno, profesionales o incluso Oyendo a amigos, terapia, que yendo al a final terapia. es una recomendación que yo le hago a todos los migrantes y Sí, bueno, y a todas sí, las sí, sí. personas que puedo. O sea, ir a terapia es necesario Súper para, necesario. para que te acompañen y te den herramientas para lidiar con estos procesos que vivimos los migrantes y que son tan fuertes. Sí, porque por ejemplo el tema de la culpa es algo que es difícil de procesar y que un profesional te da herramientas como para hacerlo. Y el tema de no juzgarte cuando estás sintiendo algo nuevo o algo que no tienes la percepción real de qué es, que de repente te llega el golpe y tú dices, venga, me deprimí, pero ¿por qué? Entonces como que no juzgar esa situación, esa emoción, permitirle que respire, que exista, que viva dentro de ti y luego poco a poco ir indagando en qué fue lo que lo produjo. Este, Y sobre conocerte, ir todo, claro, conociendo sobre tus todo límites. para entenderlo, claro. Exacto. Pero bueno, la idea es esa, que escuchemos Sí, la voz del eso, corazón. eso, Ya, eso. bueno, creo que para la próxima tendremos otra historia y otra reflexión. Seguro, porque además todos los días nos pasan cosas como todos los días también, Dayan, comemos. Y eso es Exacto. algo que, Por eso el tema de hoy es, ¿cuál es el tema de hoy? bueno, es algo que nos gusta mucho, que disfrutamos mucho, como toda la gente, me imagino. Y es la gastronomía de los lugares a los Donde que vivimos. llegamos. Exacto. Exactamente. Sí, así que bueno, Entonces, gastronomía, a ver, es un tema amplio. total, Este, total. Y yo, gastronomía, no, yo diría que lo podemos ampliar un poquito más, más allá de la gastronomía, son los ingredientes o los, claro, el producto local es el parte de la producto local gastronomía. que hace, Sí, sí. exacto, que hace esa gastronomía. Y eso justamente lo que te iba a decir. El punto de inicio yo creo que serían las diferencias también, ¿no? Entre, oye, yo vengo comiendo una dieta basada en maíz, por ejemplo, toda mi vida. Total, Y total. cuando llego aquí, pues me encuentro con la papa, con el trigo, con otras cosas, con Ujú. los mariscos, qué sé yo. Entonces, para ti, empieza como que este viaje gastronómico de Chile, en este caso, para ti con esas principales diferencias. No, y te tengo que contar una anécdota que es una cosa que a mí me voló la cabeza. Cuando yo era pequeña, mi mami siempre llegaba en una época, yo tenía, no sé, 4 años, 5 años. Ujú. Mi mami siempre llegaba con una bata azul, ¿sí? Y oliendo a cebolla, a guiso. A mí no me gusta la cebolla. Yo creo que esa es una de las razones principales. Y mi mami después se bañaba y se colocaba su perfume, Mos de Jovan, recuerdo clarito, y yo amaba ese perfume porque era como otra vez mi mamá. Cuando ella llegaba Ujú. era como que, "Ugh". Sí, yo la abrazaba y la rechazaba. Hace unos años, en fiestas patrias, estoy Ujú. pasando por un lugar y le digo a César, mi amor, ese es el olor. Y él, ¿qué? ¿Qué? Ese es el olor, ese es el olor. ¿Qué olor? ¿De qué estás hablando? El olor de mi mamá, lo que olía mi mami cuando llegaba a la casa. Ok. Entonces yo llamé a mi mami inmediatamente, mami, ¿en qué trabajabas tú? Más o menos en esta época, cuando era chiquita, que tenías una bata azul, le empecé a escribir. Me dice, hija, yo hacía tapas de empanadas chilenas. O sea, ¡plup! Me voló la cabeza. Yo no tenía ni idea.
O sea, y ella me dice, y yo te llevaba también a veces, entonces ese olor era muy fuerte y por eso tal vez tú tienes ese recuerdo que yo llegaba a casa, no, es que yo te llevaba porque quedaba cerca de la casa, yo te buscaba en el jardín, o sea, en el colegio de, Ujú. perdón, chiquita, y te sentabas ahí conmigo y yo hacía las tapas. Imagínate tú, para mí eso fue, la dianética me llevó de una a ese momento y dije, ¿what? Empanada chilena. O sea, ese es el olor Qué que fuerte, para ¿no? mí, claro, y descubrí eso aquí, ojo, y después de Claro. años, era el mismo olor a guiso, el guiso que usan aquí que se llama pino para hacer la Ok. empanada clásica chilena, la empanada de pino, ¿sí? Es ese olor a guiso que olía a mi mami, era una cosa que a mí me, de Wow. verdad, entonces fue muy interesante y realmente sí he descubierto un mundo, o sea, Ajá. ¿Y desde la aprendiste qué ingredientes específicamente creaban esa? cebollita picada. Lo que más lleva es un guiso de cebolla picada con carne picada. La carne se pica con cuchillo, no se muele. Es carne picada, cebolla picada, pero mucha cebolla picada y son guisos que duran horas cocinando. Le ponen aceituna, le ponen, después cuando está casi listo, le ponen huevo y el huevo se Ajá, huevo cose, duro. Ok. huevo duro. Y bueno, le ponen especias, le ponen onoto, onoto no, la otra que huele así como los árabes, comino, le ponen comino, aquí usan mucho comino para cocinar, ají color, ¿sí? Como para Ok. darle gusto al guiso, pero es cebolla, no es un guiso como de cebolla, tomate, no, es cebolla, es un guiso de cebolla. Exacto, y tú sabes que a mí no me gusta la cebolla, pero yo probé la empanada chilena. ¿Te comiste la empanada chilena? La he probado cada vez que César me dice, porque a él le encanta, y cada vez que él me dice, esta es la mejor empanada chilena, yo voy a probarla, así sea que me A coma tres ver, mordiscos. y ahí entramos a lo mismo. Las empanadas chilenas son muy diferentes a las empanadas venezolanas, por ejemplo. Muy diferente, muy ¿Cuáles diferente. serían? Aquí la empanada típica chilena es la empanada de pino, que es esa de guiso. Ok. Y tienes y esas les hicieron como unas versiones, ¿sí? Entonces tienes una que es napolitana, pero ya eso no es típico chileno, ya eso es customizado porque, bueno, Bueno, para que la gente, comercialmente exacto. Y tenga lo otro pil. interesante de la empanada chilena es que es al horno. Ok. Hay otras fritas que venden en la playa, pero son Pero las de es la de playa, trigo, ¿no? Con harina de trigo. harina de trigo, correcto. Claro. Pero es al horno y tienen Sí, una sí, sí. forma. Entonces, de acuerdo a la forma, tienen unos ingredientes. Entonces, cuando hacen como con merquén, le cambian como la formita, como la cierran. Es muy lindo, realmente es muy lindo el, el cómo, y eso es parte de la Bueno, son tradición. Y en la, famosísimas, ¿no? Las empanadas chilenas. bueno, pero yo, eso a mí jamás se me ocurrió. O sea, imagínate. Y en Venezuela, mi mami hacía empanadas chilenas, o sea, tapas de empanadas chilenas. O sea, se vendían muchas empanadas chilenas en esa época, y estoy hablando de los años 80, o sea, tarde del 75, 79, 80 por ahí. La empanada chilena, la base, mucha de la comida chilena, la base es la cebolla, cocinan con mucha cebolla. Por ejemplo, Ok. aquí hay pastel de choclo, que es choclo maíz, ¿sí? Porque le dicen choclo, esa es otra cosa. Los nombres de los ingredientes o Bueno, de los, todos son diferentes, ¿no? todos son diferentes. Entonces, para que yo me he acostumbrado a esto, a veces se me olvida cómo se dice venezolano y digo tal cosa y cómo que se Bueno, dice los venezolano. cortes de las carnes y todo eso es Totalmente para ir al diferente. supermercado fastidiosísimo porque te tienes que aprender una nueva nomenclatura, ¿no? Ajá, te quería mostrar esto, por ejemplo, hoy nosotros nos comimos esto, que son como una especie de, las costillitas, aquí le dicen recorte de cerdo, y son como costillas de cerdo Ajá. partidas, lo que sobra así de las costillas, del costillar, lo Ok. cortan, este es sin comer, este es comido, son unas costillitas pequeñas, ¿ven? La Costillitas, pues. proporción es pequeña, pequeña, Costillita de cerdo. pero, ajá, pero eso en Venezuela no se usa, en Venezuela lo botan o lo venden para comida de animales, aquí te lo venden, es súper económico y sabroso porque tiene la grasita, un poquito de carnecita, son unas costillitas muy flaquitas, es como que lo que sobra, el despunte. Sí, sí, el final de la costilla, pues. Entonces, bueno, César que cocina y que compra carne, ha tenido que aprender que es, no sé, que el lomito, ¿cómo se llama el lomito? Toda Que la la pata, nomenclatura. ¿cómo se llama la pata? Que, ajá, todo Claro, y cambia, lo que todo no cambia. existe, lo que tú dices, lo que de repente ya no te venden, pues que aquí sí te lo venden. Mira el aguacate. O sea, esta es una palta chilena, se llama palta Hass, pero mira el tamaño. Ya, claro, en Mira el Venezuela tamaño. En que Venezuela el es tu aguacate cabeza. como es, exacto, una cosa así. Entonces, pero es muy rica porque es muy cremosa, es diferente. Esa es la que traen La aquí. Aquí palta, traen el Hass, tipo bueno, y Hass. la palta,
A mí me gusta más la palta Hass que la otra que tiene la piel como pegadita, ¿sí? Ajá. Pero que es cremosa, es como una mantequilla, es demasiado rica. Las frutas, o sea, ahí te muestro, te tengo una. La chirimoya. Yo en mi vida voy a conectar la computadora porque me estoy quedando sin batería. Eh, la Ahí está chirimoya. la chirimoya. Ajá, ahí está. La chirimoya, yo en mi vida había visto eso. Yo no sabía qué Ah, era. yo pensé que era una guanábana. Ajá, se parece a una Chiquita. guanábana, pero exacto, no es tan grande. El sabor es parecido a la guanábana, ¿sí? Pero es diferente, es como más astringente y Ok. suave. La textura es suave, no es como fibrosa como la guanábana. Ok, sí, sí, sí. Hay otra fruta que te mueres el nombre, el pepino. Entonces cuando me dicen, ¿ya compraste Esta. pepino? Claro, toda la vida he comido pepino. Cuando yo veo, ay, ¿eso qué es? Pepino, pepino dulce se Es llama, el como una pepino es una papaya fruta. chiquitica, ¿no? Sí, pero es delicioso. A mí me encanta el pepino. Y hay otra que nunca había visto Eso de tampoco. fuera chinazo. Pasa, pasa, pasa en TNT. Que es el kaki o macachi, le dicen aquí. Es Que me este. fascina. Sí. Exacto. Que es como, la Esto es gente por eso es africano, un puede ser. tomate. No sé No si. sé, yo no Porque sé, aquí pero lo yo traen, pero yo no sé dónde es. en mi vida lo había visto. Pero es divino y cuando está madurito, wow. O sea, y son frutas nuevas ¿A que qué yo nunca, sabe? ¿Qué dirías que sabe el caqui? o sea, cuando lo ves, yo pensé, mis expectativas era que supiera tomate. Yo pensé que era como un tomate, Ok. como de la familia del tomate, pero no, es dulce, sabe como a zapote. Zapote, ¿te Sí, sí, suena zapote? zapote. Sí, sí, sí. Ajá, como así, Cuando pero juegas la stop, textura. solamente porque no. ¿Y cómo se llama el zapote? ¿Cómo se le dice el zapote en Eh, otro idioma? el Eh, zapote no es eso la es. tapara. No, ¿verdad? mm, No, tapara no. Mamey le dicen en otros lugares. Mamey, sí, puede ser Ah, en Cuba, creo que le dicen mamey. Ah, no, no perdón. sé. Cuba es el mamón, creo que es. Bueno, no, ni idea, ma- no me acuerdo. Que le diga a bueno, la gente en los comentarios. aquí no hay mamón. O sea, sí, tiene un parecido al zapote. Ajá, a ver cómo se dice en Venezuela. Se llama mamey en Venezuela. No sé, yo tampoco en Venezuela Bueno, nunca comí mamey. O sea, comí mamey, pero no sabía que se decía mamey. esa fruta la veo yo aquí en las fruterías, pero ni idea, o sea, Es ni, rica, ni la he probado ni nada. es muy rica y a mí siempre me llama la atención. Yo hago feria, entonces todas las frutas nuevas que veo voy probándolas. Ay, Al mercado popular. sí, hay unas uvas. Lo que pasa es que no encontré la foto. Son unas Ujú, uvas que no son redondas, son así como larguchas. No sé ok. cómo se llaman. Cuando algún chileno vea este episodio, que nos cuente de cómo se llaman esas uvas. Pero son deliciosas, o sea, las uvas, ni hablar. ¿Pero saben a Entonces, uva o saben otra cosa? saben a uva, pero más intenso. El sabor es mucho más intenso. Y son como más oscuras, son moradas oscuras. Es que Ok. voy a buscarla, pero es que no sé, de verdad, no sé honestamente cómo se llaman. Claro, y solo, Ahí esas son sí. cosas que solo ves ahí, que quizá en otros Exacto, uva sitios no negra, ha... dice aquí, uva Ok. escarlota. No, pero es que es muy cómico, te lo voy a mandar porque es diferentísimo. Es algo que no te puedes imaginar que es una uva, por lo que parece. Pero he descubierto muchísimas frutas, muchísimos ingredientes. Por ejemplo, voy ahorita a sacar uno de la nevera. Tengo un ají que es gigante. Ají, Eh, a qué te una, refieres? como un ají se Pimentón. llama, es, sí y no. Un ají podríamos decir que como el ají dulce pero largo. Ok. Imagínate como un ají dulce pero Bueno, largo. aquí los pimientos de padrón pueden ser que son como unos Como un pimentones pimiento, como largos. ajá, una cosa así. Eh, La verdad es que no podría decirte si hablamos de Venezuela, si hay algo así similar en Venezuela. O sea, Bueno, no. que igual no lo hemos consumido allá o que no hemos llegado a ese punto, porque obviamente en Venezuela hay muchas frutas que nosotros no conocemos o que no consumimos. Igual en Venezuela la gastronomía varía de región en región, como en todos los países. Entonces, nosotros obviamente éramos del centro y, o sea, Caracas. Entonces teníamos acceso pues a lo más común y a las frutas más tropicales también en ese sentido.
Y bueno, y la gastronomía obviamente venezolana, pues la conocemos todos, pero gastronomía chilena, ¿qué dirías tú que como Mira, hay es muchísimas su cosas. fuerte, ¿no? Ya sea de repente Tú del sabes que mar, me como es un país, imagino. sí, tú sabes que como es un país estacional, contiene que 4 estaciones, varía mucho la comida dependiendo de la estación. Por ejemplo, en otoño se come mucho grano. Aquí porotos, lo que llaman porotos. Entonces hay un plato típico que se llama porotos con rienda, que Ok. son granos con pasta. Ah, mira, Eh, como una caraota ajá, con espagueti. ajá, pero estos porotos son como, o sea, no es, ¿cómo se llama? No es caraota. Este, y el protagonista es el poroto. Es como una sopa, y son blancos los que usan, ¿cómo se llama? Y le ponen Bueno, chorizo. Imagínate como como el una de Colombia, ¿no? El fideuá. peto o algo así. Ah, No, como fideuás con fideuá, habas. Son como unas ajá. habas. Claro, no, estas no son habas grandes, sino como unos granos blancos, Ok, pero sí, como parecido. caraotas, pero blancas. Y le ponen chorizo. Y tiene Ok. pasta. Bueno, Entonces, es pero es como parecido un a este. asopado. El fideuá. Exacto. Es más o menos como eso. Eso es algo bien típico. Las uvas se llaman uvas zafiro. Ahí te Ok. mandé la foto a ver si la puedes mostrar, porque realmente son bien raras. Me llamaron mucho la atención. Eso a mí me No, encanta yo no voy a porque mostrar descubres eso, la cosas. verdad, que la gente lo busque. Búsquenla, busquen las uvas zafiro aquí en Chile. Bueno, si están en Chile, si no, búsquenla en internet y cuando vengan las pruebas. Otra cosa, por ejemplo, que en verano hay Ujú. mucho maíz, es la época del maíz. Entonces, Ok. platos típicos, las humitas, que son ¿Qué es como eso? las humitas son como unos bollitos o como unas hallaquitas en nuestro país, ¿sí? Ajá. Que son como una, no sé, no sé cómo decirlo, como un bollito Bollito, envuelto ajá. en hoja de maíz y Ok. tienen cebollita, albahaca, tomate, lo mezclan y lo cierran Y en hoja de maíz y eso lo bollito. cocinan. Como un Ok. bollito, pero nosotros le decimos bollito, pero aquí no sé cómo decir, como una tortica, para que la gente universalmente entienda, pero de maíz. Y hacen también un plato muy típico que se llama pastel de choclo, que es Ajá. un guiso con pollo, pero con la presa completa, o sea, típico la pata o el muslo. Sí, aquí se le dice truto al muslo. Entonces, truto largo y truto corto. Y eso le ponen también pollo, cebolla, lo hacen así como un guiso, le ponen también huevo y le ponen también aceituna y eso lo Ok, es una gratinan. comida completa, pues. Sí, vienen en vasijas de barro, o sea, así siempre te lo venden en vasijas de barro. Ah, Es ok. muy típico. Entonces eso lo gratinan, queda así durito, así como por encima, y la gente Ajá. le pone azúcar. Además el guiso es como dulce también. Y la gente le pone azúcar. La gente del sur, mucha gente, Es con en maíz, ¿no? Santiago no tanto, es con maíz. Ok. Pero sí tiene un toque dulce el guiso. Y además le ponen azúcar. Algo también súper típico en verano, por ejemplo, es el mote con huesillo. El mote es Pero como tienen unos trigo nombres cocido, rarísimos a todas. ¿no? Y para entender todo eso y entender el contexto, o Que a sea, ti te dicen, no, te voy a dar mote con no sé qué. ¿Y eso qué es? no quiero mote. Claro, porque Exacto. no es un arroz con pollo, ¿sabes? Que lo sacas. Exactamente. Entonces el mote es trigo cocido Ok. y hacen una especie de té de durazno, eso lo cocinan el té y lo ponen a enfriar y es súper refrescante. Es como un té, imagínate el té Lipton de durazno, ese Ajá. sabor, pero lo hacen con el durazno seco y los ponen a cocer con el mote y entonces queda como una bebida. Muchas cosas curiosas. Es súper, súper interesante. Entonces, descubrir la gastronomía chilena ha sido un reto. Primero porque a mí no me gusta mucho la cebolla. Mejor dicho, no me gusta la cebolla. Entonces, muchas cosas llevan cebolla. Bueno, igual yo las pruebo y... Ajá. Pero también, por ejemplo, con las frutas, sí me he llevado unas sorpresas súper gratas. Me encantan todas las frutas. Por ejemplo, aquí los arándanos, o sea, en Venezuela nosotros no vemos arándanos. Y Sí, aquí pero son más de clima un poco son, más frío, quizá. correcto, y es climas donde son extremos, ¿sí? Eh, Aquí se producen arándanos, o sea, ahorita que viene el calor, paso comiendo arándanos desde noviembre hasta febrero y los Ok. congelo y hasta a veces hasta julio, me duran hasta hasta el invierno.
En invierno, por ejemplo, se come mucho auyama, o sea, en Ajá, otoño e claro. invierno, mucha auyama, zapallo. Entonces hacen muchas sopas, lo que ellos llaman cazuela, Ok. ¿sí? Entonces se hace mucha sopa. La sopa se llama cazuela, es como una sopa ahí con carne, pollo, todo. Un En el guiso. sur, por ejemplo, es como, sí, bueno, una sopa, más que... En el sur, por ejemplo, hay unos platos que lo llaman curanto, que eso no, yo no lo he comido, pero está en mis pendientes, Ok. que es en el fondo, hablan un hueco, ¿sí? Y lo llenan como con piedras calientes y ahí cocinan una mezcla de mariscos con cerdo, con carne de vaca, con pollo, con cordero y todo eso Ok. lo mezclan con papas y otras cosas. Es muy indígena, de origen muy indígena. Sí, como muy tradicional, antiguo y tal. Bueno, la Exactamente, forma como lo cocinan también. exacto, se llama curanto. Lo otro que es, bueno, increíble aquí por la influencia también alemana, es todo lo que es fiambres Ok. y bueno, Embutidos y tal. embutidos, por supuesto. Butifarra, chorizo, la longaniza, Ujú. además son buenísimos. O sea, hay de todos los que te puedas imaginar, todos los tamaños que te puedas imaginar, pero además los sabores. Que también esa es una de las diferencias con Venezuela, que obviamente nosotros no tenemos estaciones y es un clima tropical el mismo todo el año, solamente lluvia y tal. En cambio, cuando tú tienes estaciones, pues no solamente lo que te da el tema de la siembra y el tipo de cosas que puedes sembrar, sino que también obviamente por tu ingesta calórica en invierno, por las cosas Exactamente. refrescantes en verano, pues la No, gastronomía y que también va por ahí. cambia el clima total. Pero Claro, además el tema, anualmente va claro, variando. pero además el tema de Chile es que Chile es así, es largo. Ah, Entonces, exacto. lo que comen en el norte es diferente. No es lo Sí, mismo. obviamente hay una generalidad, pero Influencia. lo que se produce en el norte no es lo mismo Sí, que se los produce en el pueblos no sur. son los mismos, por ejemplo, del Exactamente, sur o del norte, la influencia tradicional es más exactamente. de un lado y del En- otro, claro. entonces, puedes encontrar una variedad, pero una cosa increíble de platos. Bueno, aquí, por ejemplo, la ensalada más popular que tú vas a una casa y que te dan ensaladita de tomate. Y la Ok. ensaladita de tomate es cebolla picada cruda con Ujú. tomate picado crudo, limoncito y ya. Lo otro que te vas a encontrar mucho es pebre. El pebre es como un pico de gallo, Ok. pero tiene cebolla, tomate y perejil o cilantro. A veces le ponen cilantro, perejil y lo usan mucho para los choripanes. Choripanes aquí se come, eso es como la orden del día. ¿Qué vamos a hacer? Un asadito, Sí, o sea, una como en parrilla. Argentina, pues ese es Ajá, el lado choripán. de... Ajá. Exactamente. Comida Entonces eso es como callejera muy... también o... Ajá. Ujú. Y lo otro, que nunca lo había visto, que se llaman las sopaipillas, que son como unas torticas. Bueno, para mí es como una empanada. Es como, imagínate un pastel andino, un pastelito andino, Ajá. así redondito, pero esto no tiene nada dentro. Es como de igual, de harina de trigo, ¿sí? Pero vacío. Lo fríen y queda como infladito. Y eso se lo comen con pebre. Eso es como un desayuno bien Ok. típico de los chilenos. Este, Como si fuera un se pan llaman vacío sopa y pilla. y Es un pan lo frito. De hecho, remojan. el origen de la sopa y pilla viene del árabe, porque es un pan frito, básicamente, ¿sí? Que es bien común y eso lo venden como en la esquina, en cada esquina vende, o sea, hay un puestico que vende sopa y pilla. Y la gente con salsa de tomate inclusive, pero lo típico es comérsela con pebre. Sí, es como un snack también, algo así, ¿no? Exacto. Y si te vas para la costa, ya pues obviamente comida de mar, cosas increíbles como los locos, Y los los picorocos, o sea, unos focas nombres que y tienen. leones marinos y cosas de esas no comen, ¿verdad? O si se los comen también. No, no, que yo sepa, no. Mucho salmón, mucho pescado de todo tipo, tiburón, mariscos, o sea, hay unos mariscos que en mi vida Claro. había visto y los puedes ver en el, ¿cómo se llama? En el mercado, los puedes ver vivos, entonces hay uno que saca la cabeza así, le hace así, es como una concha, así como una piedra y saca la cabeza. Hay cosas muy, muy autóctonas y divertidas en la comida, así que hay mucho que descubrir en la gastronomía chilena, realmente sí. ¿Cuál dirías tú que es el plato estrella o el plato más famoso, aparte de la empanada chilena, que de repente la gente no conozca afuera, pues? Yo diría que el pastel de choclo.
Es algo Ok, muy muy claro. popular y muy autóctono porque además viene de la cocina indígena chilena. Ok, Entonces, y las humitas, es algo que de repente no conocen, es sencillo, es algo que hace todo el mundo en su casa. Como ok, una sí. arepa, una humita en verano, por supuesto. Tradicional. Ok. Exacto, en verano. Pues Pero sí, una realmente hay cocina. mucho que descubrir. Voy a buscar el ají mientras, Es lo que tú eh, dices de lo largo que es el país y cómo afecta también, obviamente, la geografía directamente a lo que la gente come. Pues es una cosa obvia, ¿no? correcto. Claro. Ujú. No, y las frutas, o sea, como las frutas, ves que cambian las frutas por estación. Eso es algo Exactamente. que a mí me impresionó. Nosotros, bueno, todo el año tenemos piña, cambur, mango, o sea, sí, un poquito más, un poquito menos, pero es que aquí no ves fresas ahorita. No, no, por ahí una que otra fresa y tal, muy cara, pero no, esta no es época de fresa. Ahorita es manzana, Claro, es en las empiezan a decir, épocas que lo ves en el mandarina, supermercado, exacto. Y exactamente. ya luego no lo ves. Claro, si no, bueno, lo compras congelado, ¿sí? Este, y las frutas tropicales están saliendo hoy porque hay tanta migración, por ejemplo, los venezolanos, que Han somos más de un traído cositas millón, que para los traen venezolanos. de Ecuador y de Perú, por ejemplo, el plátano verde, Ujú. porque eso fue un show cuando yo llegué. Quiero cambur. Mi amor, ¿cómo se dice cambur aquí? Plátano. Pero plátano como plátano, pero no me van a entender plátano, nuestro plátano. Entonces, nada, al principio no habían esos plátanos, los plátanos verdes y maduros que comemos nosotros aquí no habían. Sí, sí, el plátano venezolano, no, no. Exacto. Y yo iba y pedía plátano y yo, ay, ¿verdad que es cambur? No, ok, no, no Que vamos a te digo comprar una cosa, cambur. yo he hecho tajadas con cambures aquí toda la vida. O sea, desde que llegué, Sí, compro cambur y ah, hago no. tajada con cambur. Porque No, para aquí comprar ya un hay plátano porque maduro, aquí las traen los ecuatorianos y los peruanos, claro, traen, claro, porque ellos usan mucho plátano. Pero ahora, y claro, eso me dejó loca, ¿ah? los tostones, para hacer los tostones. Exacto. Y resulta que en Chile, ese plátano que nosotros llamamos plátano verde o plátano macho, que Sí, nosotros lo llamamos así, aquí se llama plátano barraqueto o plátano barraqueta, una cosa así. Es muy chistoso. Entonces en el supermercado ya lo pero encuentras. no lo hay o sí lo hay. O sea, es Barraganete adaptado. se ¿Es llama. adaptado o...? No, lo venden, o sea, lo importan de los Ok, ok. peruanos o de los ecuatorianos. Y entonces en el líder, que es un supermercado que hay aquí, se llama plátano bagarranete. Y yo dije, como barragana. No sé de dónde salió esa palabra, pero bueno, para nosotros es plátano macho Sí, o verde. todo el Ajá, plátano verde toda la vida. O sea, plátano ajá, verde y exacto. plátano Entonces es maduro. muy chistoso porque ellos le dicen plátano al cambur, plátano a este plátano. Que Entonces es cuando hablas con un totalmente chileno, tropical, porque además eso en la costa y bueno, en el Caribe, todos los países lo consumen, los claro, y tostones, cuando pues. hablas con un chileno, entonces el chileno, pero qué plátano te refieres? Bueno, es que plátano, hay uno que es verde y ellos, El aquí se come el cambur. barracagabete. Ajá, y el cambur se come como más verde, no pintón. Entonces hay una diferencia en el tema de qué plátano, un plátano verde. No, pero no es tan verde, pero no saben que es el plátano que venden. Todavía no se ha dado ese cruce cultural. Claro, claro, Entonces, no, bueno. no, es una Ahora, en cosa. España, para ti debe ser diferente porque al final la gastronomía venezolana tiene gran influencia española. Sí, Entonces, además que ajá. Venezuela tiene la cultura de todos los migrantes Ujú, europeos, entre exacto, ellos grande la migración española, y nosotros siempre hemos comido comida española en Venezuela, de exacto. todo tipo, desde tanto de mar como embutidos, como bueno, lo más cosas más famosas, como el mismo aceite de oliva, como la misma paella, las cosas más, los mismos callos, porque a mi papi le encantan. Y todo eso, la típica tasca, nosotros nos criamos en un barrio, en una zona de Caracas que estaba rodeado de tascas y de restaurantes españoles y es algo que ya tenemos más visto, ¿sabes? Que tú Y no si te hay llegas a diferencias sorprender entre la tanto. comida típica española y la de la que consumías No, en Venezuela. no No, porque la no, no. comida hecha por españoles en Venezuela era la misma comida española. Es decir, siempre y cuando sea un español que sepa, obviamente, porque habrá alguno que no sabe, pero siempre y cuando sea un español que sepa
este, la comida sabe y es lo mismo. Quizá algún ingrediente que les pueda faltar, ¿sabes? Que de repente sea más difícil de conseguir, pues sí. Pero en realidad es lo mismo. Es decir, una paella o un arroz o unos mariscos o ese tipo de cosas hecho por un español tradicional que sabe cocinar en Venezuela, nos sabía a nosotros en esa época, ponte en los 70, 80, 90, a lo mismo que te puedes saber aquí en cualquier restaurante porque es hecho Ok. pues con la misma tradición y tal. Y por ejemplo en Entonces, Valencia que dicen que la paella valenciana es diferente porque tiene conejo. claro, eso es lo único que quizás es diferente, que allá nosotros recibimos una influencia de ciertas comunidades, por Zona. ejemplo, mucho gallego, mucho asturiano, de repente también algún canario y tal. Aquí ya conoces obviamente toda la gastronomía regional y entonces ahí ya sí puede haber cosas que te sorprendan, cosas que nunca hayas comido, diferencias, sobre todo porque ya lo he dicho en otro episodio, en España son como muchas regiones muy marcadas y no solo marcadas por a nivel de cultura, lengua, tradiciones, sino por la gastronomía también. Aunque puedan usar ingredientes parecidos, las formas de cocinar, eh, el aliño, el gusto, es diferente. O sea, por ejemplo, ingrediente principal en Andalucía puede ser el tomate y en País Vasco puede ser el pescado, ¿sabes? Es decir, ya ahí encuentras diferencia. Entonces tendrías que darte la tarea de visitar pues todas las regiones de España e ir sorprendiéndote con, pues eso, con las cosas más comunes. Pero lo que más se disfruta, yo creo, es esa comida casera, porque la comida española es famosa mundialmente, la verdad. O sea, pero te llegan platos muy específicos, como por ejemplo la paella. La paella en todo el mundo se conoce. Y todo el mundo que viene a España quiere sentarse a probar una paella. Pero para mí es como un plato ya demasiado comercial. Es como decir pizza. O sea, ya cada quien la hace como se le da la gana porque sabe que una pizza es una masa con queso y unos toppings, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, la paella igual, la paella todo el mundo la hace en cada país y piensan que es una paella porque es un arroz con unos mariscos y no sé qué. Y resulta que la paella original no es así. La paella real se hace con conejo, se hace con unos, eh, como unas habas, como sabes, como Ajá, unos sí, granos un y tal. grano. Ujú. Sí, no sé si es como una legumbre, o no sé cómo se Endivia, llama que no. técnicamente. Pues no me sé el nombre específico, pero es como una cuestión especial, ¿sabes? No, Ujú. algarrobo, creo que es, no me acuerdo. Bueno, si hay alguien que corrija aquí en comentarios. Pero la original es esa, ¿sabes? Esa es la paella. El resto son arroces. Por ejemplo, en Madrid se comen arroces, porque realmente la paella es valenciana. Judía. Pero Garrofó, dice. ese Garrofó. garrafobo, gorrofó, eso. Son como judías, exacto. El Garrofón. garrofón, eso. ¿Qué es el garrofón? Eso son como unas judías, como para nosotros como unas caraotas, pero de un color diferente. No me acuerdo si son verdes o no sé qué. Pero bueno, Sí, en es ese como una sentido, haba, como las habas, eso. En ese algo así. sentido, como que la cocina española que yo más disfruto es la casera. La típica croqueta de casa de una señora que sabes que te la hace muy específica O la de tortilla lo de que patata. de la que han comido, exacto, la tortilla de patatas, el pollito rebozado, los pimientos, Los pimientos. pues qué sé yo, algún guiso, depende de qué zona vayas, pues obviamente el cuestiones estas de tomate que ellos toman mucho, que es por ejemplo el salmorejo o el gazpacho, que ya es un poco más del sur, pero eso es muy típico. Es decir, la gente se puede tomar un gazpacho como si fuera un jugo de naranja, ¿sabes? O sea, algo fresquito que Es te tomas, común tenerlo en su casa. súper común, y te compras un tetrapack lo tienes ahí en la nevera y gazpacho. El Ok. salmorejo es una de las cosas más ricas que hay, las croquetas de rabo de ¿Qué es toro, salmorejo? ¿Qué es el los salmorejo? guisos. El salmorejo es también como crema de tomate o algo así con huevito duro, pan, le ponen un poquito de jamón, como si fuera una sopa fría de tomate o algo así. Ok, ok.
poquito más ¿Y qué espeso es esa que vaina? el ¿Las huevas de gazpacho. toro o qué? No, ¿Qué dijo? el rabo de toro es un guiso, básicamente carne Mm, de rabo de toro ok. eh, Sin pelos, guisada. me imagino. Yo creo que Me sí. imagino un rabo de toro. ¿Y cómo es el rabo de toro? No, pero tú sabes la cola de la vaca, entonces se come. Eso se come, sí, pero a mí me Y gusta si la tú lo sopa de rabo, guisas, pero de claro, toro no es lo sabía. mismo. Solo que le hacen un guiso que la carne queda muy tierna y se deshace y eso lo hacen en croquetas, por ejemplo. En el sur lo hacen Ah, mucho. fíjate, qué Y rico. bueno, todo lo que tiene que ver con el cerdo, todo se come. O sea, literalmente las Ay, qué orejas, las rico, un manitas, cochinillo. pues, o Mm, sea, se lo comen todo, 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 todo lo del cerdo se lo comen. aquí también se Guisado, come mucho cerdo. frito, como sea, ¿sabes? Las cortezas que es Ujú, nuestro chicharrón, ujú. las orejitas, las manitas de cerdo, eso es muy típico. Qué Eso es rico. comidas que también tras la guerra, los inviernos, Europa, ¿sabes? Esa historia de lo que hay, lo que pueden Exacto. comer es lo que hay. Hay un plato que es migas, que es básicamente pan duro con jamón y un poquito de agua, básicamente lo mezclaban todo y porque no había comida, ¿sabes? Porque Ajá. aquí ha ¿Y habido hoy se épocas, llama así? ¿Hoy lo venden? sí, migas, un plato de migas, entonces es como pan duro aliñado con un poquito de jamón o huevo duro, creo. Bueno, esas son cosas que yo tampoco como tanto porque son más tradicionales. Pero es esa cocina también de batalla, ¿sabes? De gente que la ha pasado mal, que han tenido guerras civiles, que han tenido guerras mundiales, que han tenido Sí. que sobrevivir y que son platos que, bueno, que se han adaptado un poco a la situación, ¿no? A la supervivencia de tal y, bueno, han trascendido la historia. Y también los típicos platos como más de mariscos, bueno, obviamente todo lo que es el norte de España, tienes el mar Cantábrico, cantidad de mariscos que no te sé los nombres porque es que son tantos y como a mí no me gusta la verdad el marisco, pues Ay, yo los tienes amo, me todo encanta. tipo de conchas, moluscos, crustáceos, todos los que se te dé la gana, Divino. guisaditos, a la plancha, vuelta y vuelta, este, mm, en sopas, en cazuela, o sea, ahí sí, absolutamente todo, todo lo que Aquí salga del también, mar aquí eso es muy se lo rico, comen. muy rico. Y otra cosa que Pero tiene deben ser España, diferentes por las temperaturas, porque aquí las temperaturas son las temperaturas del claro, mundo, son son temperaturas diferentes. frías, y Sí, allá es sí, sí, sí. Mediterráneo, entonces, Por o ejemplo, aquí en sea, Galicia, en Asturias y todo eso se come mucho las zamburiñas, que son como, bueno, como moluscos y tal, eh, a la plancha y no sé qué, son moluscos grandes. Todo lo que es en la parte de Galicia también hay mucha vaca y Asturias también, entonces se come carne de res carne, buena, 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 sabrosa. El chuletón, típico, una chuleta de res así buenísima, vuelta y un vuelta. tomahawk. Exactamente. Ujú. En general, como la gastronomía española es tan famosa en el mundo y tal, yo te diría que exacto, que lo que más disfruto es como la comida más casera, porque aquí en España, bueno, la cantidad de restaurantes con estrellas Michelin y Ah, restaurantes sí, de comida sí, española especializada son una locura y son, bueno, gente que viene específicamente a hacer turismo gastronómico a España. O sea, sí, sí, España es un sí. país turístico, Hay pero una ruta gastronómica, de hecho. atrae mucho turismo gastronómico. Ujú. De hecho, lo primero que tú llegas a comer aquí cuando vienes como turista son las típicas tapas, por ejemplo, en Madrid. Sí, jamón, tortilla de papa, Exacto. los Las típicas, los pimientos de pimientos, piquillo, ujú, exacto, justamente. los morrones rellenos. No, eso es una Todo, todo de divinura. bacalao, con no sé qué, Ajá, los boquerones, los los boquerones, ajá. choricitos, la chistorra. Bueno, o sea, yo creo Jamón, que jamón este, jamón el otro, jamón, jamoncito todo el que aquel. quieras, Ajá. exacto, Queso, queso el este, queso el ibérico, el otro, pata queso. negra, los quesos de Ajá. oveja, los quesos de cabra, Ujú, los quesos ujú. madurados. Es Divino. decir, es una gastronomía que es conocida mundialmente, los vinos también, toda la parte Ujú. este, mm, de vinos, pues muy famosa. Tienes Tú el sabes que aquí la cava en variedad de quesos sí Barcelona, es tienes... limitada. Aquí sí es limitada No, la variedad de aquí, quesos. aquí Mm. muchísimo porque obviamente Y hay... quesos madurados, Y quesos de todo, o sea, tienes de oveja, que es muy famoso, dependiendo de la de zona, incluso en las cabra. islas, yo que estuve en Baleares,
exacto, quesos de oveja, quesos de cabra, pero te estoy hablando con premios internacionales, o sea, unos quesos Sí, nadie. locos, madurados y tal. Y a nivel gastronómico, pues, la gastronomía española es muy potente, pero yo me sigo quedando con esas pequeñas tonterías que te venden. Por ejemplo, ahorita me he aficionado mucho a los boquerones, boquerones en vinagre, que Ay, te qué los venden en el rico. supermercado y te los venden Ujú. abiertos, o sea, como un lomo de un lado y el lomo del otro, con vinagre y un poquito de aceite, que como son pescaditos tan chiquiticos, Tan con pequeños espinas un y todo, bocado. Ujú. sí, pum, te los comes y Como unas sardinitas, pues. es como una sardinita, pero no, a mí no me gusta la sardina, pues es muy salada. El boquerón es como Okay, más suave, o sea, te sabe a pescado, okay. pero no sabe tanto como la sardina y son más chiquititos. Y, y ese tipo de cosas que te consigues en el supermercado, como por ejemplo te consigues las tortillas ya hechas, que las metes al microondas y están buenas. Dan Aunque buenas, aquí sí. la gente le gusta mucho, que eso es un tema, la tortilla prácticamente cruda. O sea, aquí de Sí, que hecho, esté aguadita. Ajá. súper aguada, que a mí no me gusta. A mí me gusta cocido porque yo al huevo crudo como que le tengo tirria, ¿sabes? Como que te va a dar, Mm. porque uno sabe que, Porque no estamos acostumbrados, porque claro, culturalmente es diferente. eso te cae mal, te puedes morir, ¿sabes? Es típico que te dice tu mamá, mira, no, eso está crudo, no te Tiene lo comas. salmonela. Bueno, y yo tengo ese problema, por ejemplo, con la carne de cerdo, que a mí siempre en mi casa me dijeron, no, eso hay que cocinarlo tal, porque si no te sale una bacteria en el cerebro y te mueres. Y yo Mm. no compro cerdo por eso. Estoy traumatizado y nunca, prácticamente muy poquitas veces he Ay, comprado yo amo cerdo el cerdo. y lo cocino pasado, Mira, entonces queda seco. Ya, me encanta. porque claro, le tengo como ese miedo y aquí la gente vuelta y vuelta, el solomillo de cerdo vuelta y vuelta. Claro. También tienen cerdo guisado, por eso, sobre todo el solomillo con salsas, por ejemplo, con jerez, con salsas de whisky, con salsas de brandy, con salsas de guisos. O sea, ya ahí te digo que depende mucho de la región y yo donde mejor he comido en general, o sea, Ujú. gastronomía completa, ha sido en el sur, que los sabores son súper El ricos sur tiene a mi paladar. más influencia de África, Tiene influencia árabe, tiene árabe, influencia, exacto. sí, tiene influencia mucho de la huerta, o sea, muchas cosas que son, por ejemplo, eso, el Fresco. tomate. El tomate es un ingrediente esencial en la comida española, pero en el sur es predominante. Entonces, eso de comerte un salmorejo, es que es casi puro tomate con pan, ¿sabes? Entonces, Ay, qué rico. pero es tan bueno y tiene unos sabores tan sabrosos. Este, y claro, dependiendo de la zona, pues encuentras ciertas cosas, igual con los dulces. Una cosa que yo no, No hablamos de nunca los me ha dulces, eso es gustado, otro, ojo, claro, eso es otro episodio. Los dulces es otro episodio. sí, sí, no, tal cual. Pero una cosa que, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado es el típico roscón de Reyes, que aquí es Ujú. tradicional en esa época. Y eso es como un pan dulce sin gusto ni nada. Y a mí nunca me ha gustado. Y la gente es tradición. ¿Sabes? Es como que Pero también por la un pan de tradición. jamón, ponte. ¿Sabes? Es Una cosa que parte de no la puede faltar. cultura. Claro, es parte de la cultura. Y cosas que me pierdo y me perderé porque no me gustan. Todo el tema de los mariscos. Pero los has probado. A ver, algunas cosas sí. Y algunas cosas es verdad que están ricas. Pero en general no me gustan. Por ejemplo, me dices, ¿quieres pedirte unas gambas? No sé qué, ¡Ah! ¿quieres Qué pedirte rico. ¿cómo le dicen al que es más grande? Bueno, eso, como gambas, pero que son grandes, gigantes. Que en nuestro caso es Bueno, un crustáceo de estos. O sea, es sí, como sí, que en Venezuela camarones, le pero decíamos, gigantes. en Venezuela le decíamos, ¿cómo se llama? Aquí le dicen Este, cigala, puede ser, dependiendo del tamaño, ¿no? La cigala es muy típica. Pero ese tipo de cosas a mí no me gustan. yo estoy O sea, yo perdiendo me la como los, memoria, es un hecho. yo me como los camarones porque en el arroz chino en Venezuela se comían arroz con camarones, ¿sabes? Pero cocidos. Pero aquí es que te sirven el crustáceo entero, con concha y todo, y tú tienes que desarmarlo. A la gente le chupa la cabeza y no sé qué. Bueno, fuera de chinazo. Yo no hago eso. Y entonces nunca me ha gustado. Es que además aquí
eh, como acotación, aquí la gente no habla con chino, o sea, no le para bola al chinazo, no más como No, nosotros. no, Entonces, claro. te imaginas que Nosotros es que a somos una demasiado mesa bebedores. de cinco Ajá. españoles, de cinco machos vernáculos Langostinos, alfa, langostinos. sí, Ay, qué rico los langostinos, langostinos. les traen cigalas a todos y todos están felices chupándose las cabezas La cabeza. entre todos. Entonces, eso no lo comparto porque la verdad es que no sé, no me gusta. Tienen como Ay, ese a mí me gusto a encanta. mar muy intenso, pero yo, bueno, mi paladar es venezolano, ¿sabes? Que nosotros Claro, a comemos mí me pescado gustan cocido, mucho. pescado Sí, frito, claro. A no mí me crudo. gustan mucho los langostinos y los camarones, pero como soy medio delicadita con las alergias, entonces trato de evitarlos. Pero me pone un Claro. langostino y yo sí me Pero, por chupo la ejemplo, cabeza. eso en Venezuela se hace más tipo ceviche, como el rompecolchón, como el pudín de También, camarón. también. Exacto, como que se hace más, al final es cocido porque le echan limón, Sí, no, y vinagre, no sí, sé y qué. camarones al ajillo y eso. Exacto, pero incluso te diría que eso solamente lo pruebo en la playa y la consistencia, por ejemplo, de lo que es un rompecolchón, un siete potencia, una vaina, eso chicloso así, Mm, nunca me ha gustado, entonces como que por eso no me gusta. Pero por ejemplo aquí la sepia, que es el calamar, si lo hacen a la parrilla, lo hacen muy bueno. Y el y el pulpo, pulpo, esa es una de las maravillas. Eso sí me lo como. Pero bien divino. hecho, porque sabes que el punto del Así, cuando está mal pulpo preparado, sí, sí, tiene que ser tiene su bien secreto. conseguido, exacto. Pero incluso con todo eso prefiero la carne, porque, bueno, no sé, el gusto de uno es así. Claro. Eh, pero no, ¿Y qué obviamente, cosa que dirías tú que de todo lo que has probado o de lo que has visto nuevo, porque obviamente ya claro, sí. estabas medio familiarizado con la gastronomía española, eh, con qué podrías decir que realmente le dirías a alguien, tienes que probar este plato español porque es algo típico y vale la pena probar? De lo que has probado, claro está, ¿no? Claro, pues yo recuerdo en Granada, no, perdón, en... Sí, en Granada, Granada es. No sé. No, Granada no es. Córdoba. Ok, En Córdoba, la de la mezquita, que estuve en un restaurante y croqueta de rabo de toro, creo que es de las cosas más sabrosas que me he comido ok, en mi vida y que puede ok. que, exacto, que no la hayas escuchado, porque las croquetas usualmente son No, de para nada. jamón Exacto. y el rabo de toro es un guiso que también se come aparte, ¿no? Entonces, juntar la croqueta con el croqueta de rabo de toro, bien hecha, obviamente, porque hay croquetas de croquetas, Ujú. pero una croqueta de rabo de toro bien hecha, Bien, bestia, bien. ¿eh? Bestia. Y justo también ahí en Córdoba hay, ¿cómo se llama esto que es morado? ¿Cómo se llama? Remolacha. El que es Ah, como berenjena. a berenjena, con miel. Y es un Ah, plato fíjate. árabe. Ah, Tiene sí, es que la un, berenjena es muy común en esa zona. tiene un nombre. Lo Con que pasa es miel. que, sí, con miel. Entonces como Yo hago baba berenjena, ganoush. Me no, encanta hacer baba esto es ganoush. como berenjena en trozos, en laja, Ajá, como asada, y le echan miel y ajá, un toquecito de sal así gorda. ¡Buah! ajá. Eso es buenísimo. Creo que se llaman berenjena y un nombre árabe, por ejemplo, qué sé yo, berenjena no Ok, sé qué. porque Y eso me esa zona acuerdo, tiene mucha influencia, claro, esa zona estuvo 1000 años controlada por los ajá, árabes. por el imperio, sí. Sí. Entonces, el califato le llaman. Ah, imagínate. Entonces, claro, la influencia es brutal. Pero eso lo recuerdo especialmente y justo hubo un amigo venezolano que vino hace un tiempo y me dijo, mira, voy a pasar por Córdoba. Y le dije, mira, para mí la comida más rica es la andaluza. O sea, para mí paladar y con lo que ya me siento identificado. Y porque he ido mucho. De hecho, yo estuve unos mesecillos cuando recién llegué viviendo ahí en Sevilla. Entonces, para mí es lo más rico. Y esas dos cosas, la croqueta de rabo de toro y estas berenjenas califales o berenjenas Califa. califato, berenjena califato, berenjena califal, algo así se llama, que son con la miel esta especial, de las cosas más ricas que, o sea, que comería todos los días si pudiera, ¿sabes? Eso de verdad que me encantó.
Mira, y son voy a muy buscar la G para que lo específicas. vean. Voy a Ajá, buscar la bueno, G yo para que voy lo vean. introduciendo el Ajá, ya segmento, que es bueno, nuestro segmento recurrente, que es el glosario del exilio. El glosario del exilio básicamente son palabras, ya sea de Venezuela, que de repente ya no usamos en nuestros sitios locales, o palabras del sitio local. Ah, mira, sí es como un pimiento de padrón, como pero un pimiento. rojito. Bueno, hay Aquí verde, le dicen pimiento italiano, hay le dicen rojo. también aquí, Ok. Hay así verde, alargado. rojo, no es picante y se parece a chile, ¿ves? Es que Ajá, vale la claro. pena mostrarlo porque es como Está chile. cool. Está cool. Sí. Sí, Y este está pintón, pues. Pero hay unos verdes, hay unos sí, amarillos y aquí, hay aquí otros los rojos. venden creo que como pimiento italiano, sí, porque los de Padrón Aquí se son más dice chiquiticos. ají. Ah, Esto se llama ají. ok. Bueno, exacto, nuestro glosario del exilio, que es básicamente esas palabras que ya no usamos porque no nos van a entender, palabras venezolanas o palabras que hemos adoptado de nuestros sitios locales. Empiezo con la palabra del día de hoy. Comida, lo de comida, por supuesto. Bueno, no, te iba a traer otra, pero Bueno. eh, la recuerdo porque la dije en estos días en un episodio. Estaba editando alguno de los shorts que subimos y, y es una palabra que no tendría ni idea aquí, que es bululú. La palabra que además no tiene ningún tipo de sentido lógico y no sé cuál será su etimología, pero nosotros en Venezuela usamos esa palabra para referirnos a un gentío, o sea, como una aglomeración de Ujú, cosas o de gente, ¿no? Sí, sí, tumulto. un gentío, un bululú. Y como que se Ujú, formó un desastre ahí y tal. Y obviamente aquí nadie te entendería eso. ujú. Pero yo siempre les busco como esa eh, palabra similar o Ujú. que, o que se Mira, puede pero fíjate que aquí representar dice, ujú, que lo del bululú. ajá, y dice que proviene de España. Ah, vale, mira, pues me estoy En enterando. Venezuela, bululú se refiere a un alboroto, desorden o multitud. El término Exacto. tiene un origen español, asociado a un actor o comediante solitario del siglo XVI que viajaba por los pueblos actuando solo. Pero ¿por qué se dice bululú? Bueno, yo aquí no la he usado ni se usan, yo no la escucho. Ujú, Eh, Ahora, si me enteré que no la usé y me iban a entender, pues bien por, bien por el episodio de hoy. Luego le pregunto a alguien de aquí a ver si tiene idea. Pero no sabría. Te diría que la busques en la página de la RAE, porque si sale en la página de la ujú, RAE te diría si se usa aquí en España. Pero bueno, yo siempre le he buscado como el equivalente y algo que se dice aquí mucho es que usan el verbo liar, que eso es un ah, verbo que es sí, que muy es como común aquí. como un lío. Exacto, viene del lío, pero lo Ujú. usan para muchas cosas diferentes. Entonces, se lió es como se formó un peo. Ay, se lió. Me la vas a liar es como, coño, me vas a meter un peo. Ah, ok. Y liarse es darse los besos o cuadrarse con alguien. Ah, ¿en serio? Liarse Que es es más como cuando juvenil. te ligas a alguien. Exacto, pero no, me lié con este tío. Que no es lo mismo que ligar es como cortejar o tal. No, no, se liaron entre ellos, o sea, como que se dieron unos besos, o se juntaron. Y siempre, o sea, como que está muy presente en el vocabulario y en las conversaciones, y es como que se va a liar, se forma un peo. Entonces, como que yo lo asocio como que ahí se lió, o sea, bueno, no es totalmente equivalente, pero bueno, ahí se formó un bululú, pues. O sea, ahí se formó un peo. Ahí se tal. Cuando de repente se van a entrar coñazos, verga, se lió. Pero también tiene esas connotaciones como que vinieron unos amigos y me liaron a salir de fiesta. O sea, como me liaron es, coño, nos tomamos unos tragos y al final terminé saliendo. O sea, se formó ese peito ahí, pues, y tal. Entonces me liaron. Pero es un verbo que aquí se usa súper comúnmente y en Venezuela eso no es ni siquiera una palabra. O sea, lío sí, lío como sustantivo, ¿no? Pero el verbo, por así decir, liar. Y además aquí también lían el tabaco.
O sea, liarse un piti, el piti es el cigarrillo, entonces liarse un piti es armarse un tabaco, porque aquí fuman cigarrillos armados, porque es caro el tabaco, es caro las cajas de cigarrillos, entonces se compran los papeles, se compran el filtro, se compran el tabaco tal, de liar, tabaco de liar, y se lían un tabaco. Entonces esa es otra forma de usarlo, que, bueno, obviamente en Venezuela entiendo yo que no, yo no fumo, pero entiendo yo que no, que en ningún caso se hace. No. Bueno, yo de comida Ajá, de comida, ajá. realmente te puedo decir que una palabra para mí fue, o sea, complicada de cambiar, de switchar, Exacto. eh, el auyama. Todavía digo auyama. Auyama, Que es que zapallo, allí es aquí es zapallo. zapallo, claro. Y entonces aquí, por ejemplo, a la batata le dicen también como zapallo. O sea, como que también lo usan el zapallo y al calabacín le dicen zapallo italiano. El Entonces me larguito, vuelvo un ajá. 8, ajá, el calabacín, ¿sabes? Ese que es largo, así que parece un pepino, pero más. Ajá. Entonces me vuelvo un 8 porque bueno, pues la uyama tiene para mí un nombre, el calabacín tiene otro nombre, Que la sería batata tiene calabaza. otro, Aquí en España le dicen calabaza. al Auyama, ¿no? zapallo, auyama, creo que sí, yo no sé cómo le dicen en ¿Qué, España. qué es calabaza en España? En Venezuela, perdón. Sí, la auyama, Auyama, ¿no? pero la grande. La calabaza es la grande. Claro, aquí es eso. Aquí es calabaza. Aquí. Ah, le dicen calabaza. Bueno, pero calabaza es más o menos, ¿no? O sea, porque es como lo que nosotros sabemos que es calabaza. O sea, Claro, pero digo, es que en no usamos Venezuela esa no hay palabra. calabazas, hay No, auyamas. exacto. Hay auyamas, exacto. Exacto. Sí, Exactamente. yo creo que es una palabra Aquí, más y local. aquí, por ejemplo, sale ahorita, no sé cómo se llama aquí esa, pero sale el pumpkin para esta época de Halloween. La calabaza, Te sí. venden el pumpkin calabaza, y no sé cómo le dicen en el supermercado, honestamente. Entonces, Mega es zapallo. un show. Ajá, entonces es un show. Y hay otra que es el buttercream, no sé cómo se llama, que es así como una calabaza que es como así también. O sea, hay muchas diferentes. Como, Y claro, como el que dijiste, el eh, italiano, ¿no? El no, pero es que el zapallo zapallo italiano es italiano. calabacín. Ah, o sea, el Entonces verde aquí le dicen, alargado. ajá, el verde alargado. Sí. Aquí le Ajá. dicen, creo que calabacín también, sí. A ese. Sí, bueno, no sé cómo, qué es el verde alargado. Es de la misma familia, Sí, sí, pero todos son yo lo me mismo. vuelvo un 8. O sea, cuando voy a pedir calabacín, no, zapallo. O sea, entonces le digo, te le termino diciendo así como en venezolano, porque de verdad, todo se llama zapallo, entonces me vuelven loca con el zapallo. Y no me acuerdo nunca de esa palabra, es una palabra muy rara, como que zapallo, me suena como a zapato, como que no, no la asocio. Entonces, bueno, esa es mi palabra para hoy, con la gastronomía de Chile. Entonces, o sea, nada más que invitarlos para A que el próximo coman episodio zapallo. a que coman y prueben, no, y prueben comida chilena, prueben comida italiana, prueben comida española, prueben comida donde Italiana, estén, si digo yo, quieren. donde estén, Japonesa también. no, no, donde estén, prueben la comida del Claro, claro. lugar. Sí, siempre. Porque lo que pasa es que también muchos venezolanos entonces solamente compran, o sea, cocinan carne mechada, arroz, tajada, si es que tienen el acceso, y no se familiarizan con la gastronomía, y eso Yo es creo que parte del sí, enamorarte de ese país y hacer hogar. depende mucho también el tiempo que lleves. Yo creo que en algún punto pasas el umbral de lo inevitable y ya te empiezas a... Nosotros, por ejemplo, comemos arepas los fines de semana, eso Claro, pasa, claro, sí, o ¿no? Y sea, ¿por qué? siempre te quieres Porque, hacer ajá, tu comida ajá, típica venezolana. un platanito así, ajá, pero no es eso el día a día, ¿por qué? Porque los ingredientes son otros, mira, ya tú Es lo ves, que consigues, ajá. claro. Entonces, bueno, aquí se come lo que se produce en este país. Y Entonces, yo también invito, ajá, depende mucho de el contacto que tengas con gente local, porque de también, repente si o sea, si te haces una relacionas especie de solamente gueto, con claro, venezolanos, exacto, o siempre vas a de comer cosas ciertas venezolanas. nacionalidades, Exacto. exacto. Tienes que relacionarte Pero con tener amigos, salir a restaurantes locales, bares locales, porque aquí de repente te vas, eso, a almorzar a un bar local y te vas a conseguir con esas cosas. A mí me gusta claro, porque cuando vas tipo un viaje rápido o barato a una ciudad, comes esa comida autóctona, porque es lo más barato, o sea, el típico bar de la esquina que tiene lo que hay. comida Y casera que se comida vende en el lugar. casera local, exacto. Entonces ahí sí no hay pele.
Claro, yo creo que como reflexión final, la idea es poder decirle a la gente que está migrando que para hacer hogar también hay que probar la comida. Hay que Uf, meterse, claro que sí. hay que probar los ingredientes, las frutas, porque esa es la mejor forma de conocer eh, el país. Y después te contaré lo que es estar en unas fiestas patrias en Chile, por ejemplo, con gente chilena. Eso, o sea, para ser parte, para que tu hogar esté en donde tú estás, definitivamente hay que involucrarse con la cultura, con el país y con la gente. Así es. Bueno, lo dejamos por Bueno, mi aquí, este amor, episodio. un abrazo, un Muchísimas beso. gracias por Te amo. escucharnos y nos vemos en una próxima. Besos. Próximas. Puentes de voz, no dijimos el nombre en todo el episodio. Ah, puentes de voz, puentes de voz.